Es importante que nos manifestemos en el mundo, de decir basta del genocidio y genocidio de Israel. No puede avasallar con total impunidad lo que está haciendo contra el pueblo palestino. Hace 75 años que Israel no cumple el mandato de Naciones Unidas. Entonces, ya basta, alcemos la voz todos y todas en el mundo para que Palestina pueda vivir en paz, en soberanía y con dignidad. Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener aquí hoy en el estudio a Ismael Jalil, que es abogado de derechos humanos. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí hoy en el programa. No, al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Ismael, allí veíamos, ¿no?, esta declaración de Pérez Esquivel. Ahora, en relación a esto, vos como abogado de derechos humanos, ¿cómo considerás lo que está haciendo el régimen israelí en Gaza? ¿Se puede hablar de genocidio concretamente? Sí, no. Yo no tengo ninguna duda que se trata de un plan sistemático de exterminio sobre una población civil indefensa, absolutamente, y por lo tanto entra dentro de la categoría del genocidio, porque incluye dos factores claves. Proviene de una parte, desde el punto de vista, para que la gente lo pueda familiarizarse con el tema, de una parte que desde hace muchísimo tiempo está instalado, no es a partir del 7 de octubre, esto ya ocurre desde mucho antes, se pueden sumar sucesos, todo el mundo habla del 2002, el 2014, los bombardeos que hizo, yo me voy todavía mucho más atrás, si querés, Sabra y Yatila, los campamentos de refugiados, porque algunos bombardeos no se dieron solamente en la Franja de Gaza, y mucho más atrás todavía, yéndonos al año 22, cuando Gran Bretaña decide que los judíos provenientes del pogrom, en realidad los sionistas, los que estaban con Herz, pasen a Palestina y lo tomen como lugar propio. Hay un estudio que hizo Rodolfo Walsh, nuestro Rodolfo Walsh, sobre ese estudio que el sionismo preparó de una especie de estudio de campo, de casi 300 hojas es el estudio que hicieron, donde lo que destaca Rodolfo Walsh es que nunca se mencionó la palabra árabe. Digamos que lo planteaban como una tierra completamente abandonada o sola, sin habitantes, y por lo tanto ese era el lugar ideal para trasladar a todos aquellos que habían sufrido lo que significó el pogrom de Rusia, pero que no los querían tener en Europa, entonces lo mandaban a Palestina. Y el pueblo palestino, Palestina, que era un país pujante, que era un lugar bellísimo, donde se vivía con una expectativa de futuro, con un desarrollo humano que apuntaba hacia lo más alto, los recibió. Claro. Recibió a ese grupo a convivir pacíficamente. Bueno, ya conocemos la historia, ¿no? Después vino el 48, la Nakba y todos los elementos que hicieron de esa, fracción del judaísmo, porque hay que diferenciar claramente al judío del sionista. Creo que esta diferenciación se impone. Se equivoca quien crea que este es un problema con los judíos. Absolutamente lo tengo que decir, no. El problema es con el sionismo. La condición de judío es sagrada y nadie puede alterarla, tocarla, mancharla. Sí la están alterando, tocando y manchando los sionistas, que a través del gobierno de Netanyahu, en este caso de Netanyahu, termina de implementar, volviendo a tu pregunta, un verdadero plan de exterminio. Ese plan es sistemático y tiene como finalidad quedarse ya no con el 77% de la población originaria o del territorio originario de Palestina, sino quedarse ya definitivamente con todo el territorio palestino. Y a partir de, lo que todos podemos ver, y solamente los necios se niegan a hacerlo, que es esta matanza verdaderamente, es una masacre, como pocas veces se ha visto en la historia de la humanidad. Esto que están haciendo
el gobierno de Israel, el Estado terrorista y genocida manejado por el sionismo israelí, lo que está haciendo en Palestina es una masacre muy pocas veces vista en la historia de la humanidad. Sobre todo por el ensañamiento contra una población civil indefensa, porque la excusa de que ahí existía un grupo que ellos llaman terroristas, adjudicándole a Hamas esa condición, pero no diciendo que en realidad Hamas es una representación de Palestina, lo que estaban haciendo era preparar el terreno para dar este último zarpazo. Y lo están haciendo a costa de la sangre de miles y miles de niños, ancianos, mujeres. Mirá, antes de venir para acá yo tengo contacto con una persona que estamos tratando de rescatar a 2 chiquitas cuya abuela vive aquí en la Argentina y que ellos están en la Franja de Gaza. De la familia del padre de esas 2 nenitas que todavía están con vida, de la familia del padre de esas niñitas, en esta semana que llevo de algún modo interviniendo para ver si logramos traerlos para sacarlos de ese escenario, en una semana ya perdió a 7 familiares directos, bombardeados por el ejército masacrador del gobierno derechista, ultraderechista de Netanyahu, ¿no? Ahora, Ismael, vos en un artículo que has escrito planteabas justamente esta cuestión de que en 2 meses han asesinado lo que equivaldría a decir el 60% de los 30.000 desaparecidos aquí en Argentina, un periodo que duró 7 años y medio aproximadamente, como para tomar una dimensión de la gravedad del tema. Y ahora trasladándolo a la Argentina, está el caso de Cristian Díaz, que está detenido, claro, y de gente que ha sido amedrentada y amenazada, incluso denunciada por fiscales, como es el caso de Vanina Biasi. ¿Qué nos puedes decir acerca de esta actitud persecutoria que hay para quienes denuncian lo que ocurre? El caso más grave es Cristian Díaz, que voy a decir, porque está detenido. Claro. Está detenido. Vanina Biasi, que recibe la querella no solo de la DAIA, sino además también de la periodista Romina Mangel. Pero también está Alejandro Godard. Claro. Que tenemos el juicio en febrero, los últimos días de febrero, es el juicio oral, donde va a ser sometido por, entre comillas, antisemitismo. Omar Assad, el caso del que puso el cartel, que con toda indignación plantea que, de algún modo, lo que estaban haciendo, con lo que están haciendo en Israel, están relativizando los efectos trágicos de la Shoah. ¿Quién puede dudar que Hitler fue el personaje más deleznable del poder mundial, que ha cometido la más atroz de las tragedias, y no solo contra judíos, también contra gitanos, también contra otras comunidades? Entonces es la persona más despreciable del mundo. ¿Por qué este afán de querer de algún modo repetir parte de esa historia haciendo lo que se hace sobre población civil indefensa? ¿Por qué? Entonces, ¿quién relativiza? ¿El que denuncia la situación? Yo estoy hablando de antisemitismo. Es paradójico el tema, porque además el semita, no sé por qué se apoderaron los sionistas del término semita, porque semita, yo soy semita, claro, provengo de Sem. ¿Cómo voy a ser anti yo mismo? Pero bueno, se han apropiado de eso. Quien habla árabe, quien habla hebreo, quien habla arameo, todo esas son colectividades de origen semita. Es imposible que sean antisemitas. Lo que pasa es que han encontrado una fórmula para vincular su, de algún modo, ideología política, su posición política, que eso es el sionismo, no es otra cosa, encubrirla con la idea del antisemitismo que siempre pega. Claro. Y entonces están desplegando toda una campaña de amedrentamiento en la Argentina, en donde, como vos bien anotabas recién, Cristian
es el que más la está sufriendo porque está entre rejas, está en un penal por haber salido a defender al pueblo palestino. Ahora la compañera Vanina Biasi del Frente de Izquierda, que es una destacadísima militante, Alejandro Godard, otro compañero del MST también, que ha tenido una actitud intachable, de mucha coherencia con la defensa de este tema, alguien de la comunidad de Flores como Omar Assad, y en general, todos los que de algún modo u otro hemos vivido esa situación. Hablábamos fuera de cámara del episodio del estadio de River de Roger Waters, pero no solamente de Roger Waters en sí mismo, como él como figura emblemática de la defensa histórica de los derechos humanos, y además esta bochornosa necesidad de querer relacionar aún la denuncia, cualquiera que haya visto The Wall, Claro. sabe que todo lo que se desplegaba en esa película, que la vimos creo que en época de dictadura, la teníamos que ver en forma clandestina inclusive, lo que se estaba desplegando ahí era una ironía sobre lo que era la barbarie que se había producido. Claro. Pero hasta eso se utilizó. Y no solo de Roger Waters, sino de aún de la gente que lo iba a ver a Roger Waters. El caso de otra integrante de la colectividad islámica de Flores, a la cual le obligaron a sacarse la camiseta con la bandera palestina que llevaba debajo de su campera. Y no alcanzaba con sacarse la camiseta, no la podía ingresar. El proceso que le hicieron al hincha de River por flamear una bandera palestina detrás del arco en un partido de la Liga. Es decir, esas cosas pasan en la Argentina hoy. ¿Y por qué pasan? Una gran responsabilidad la tiene el gobierno que se acaba de ir. El gobierno de Alberto Fernández, que a través de su Cancillería, en el año 2020, aprobó una resolución 114, que es la que incorpora en la Argentina el concepto de antisemitismo que maneja el IRA. El IRA es una especie de alianza internacional en memoria del Holocausto. Y entonces trae como definición del antisemitismo una cierta, tal cual te lo digo, una cierta percepción que destila odio contra el judío. Y entonces, es más extensa la resolución, pero búsquenla, 114 del 2020. Una resolución, insisto, de Cancillería. Entonces, ¿qué hicieron con eso? Son solo 38 países que adhieren y suscriben eso. La Argentina es uno. ¿Es casual que la Argentina lo haya sido? No. Tenemos una de las inmigraciones árabes y musulmanas más grandes de toda la región, después de Brasil, la Argentina. Pero además, tenemos, lo vimos en las últimas elecciones, los dos candidatos que se llegaron al balotaje, alineados perfectamente, en lo único que coincidieron, y ahí no discutieron nada. Es más, se peleaban por ver quién era más, de algún modo, servil a los intereses del sionismo. Y aquí hay un factor determinante en nuestro país que es, de algún modo, el que está detrás de todas las movidas persecutorias, que es la DAIA, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, que está en la Argentina, de algún modo, intentando colonizar ideológicamente, pero también materialmente, distintos aspectos de la vida social argentina, entre ellos el Poder Judicial. Entonces, cualquier cosa que la DAIA no sospeche o malinterprete, no cualquier cosa efectiva que vos lo ves y está diciendo una barbaridad con relación a los judíos, no, porque vuelvo a insistir, no es un problema con los judíos, es un problema con el sionismo, que les permite a la DAIA esa resolución, pero interpretarlo de la forma que quieran, que siempre va a ser en contra de quien la emite. Entonces, de algún modo lo que está haciendo es llevarlo, enjuiciarlo, procesarlo, agregarle, como en el caso de Vanina Biasi, la figura de la apología del delito, porque
aparentemente, si yo pido que paren de matar a nuestros chicos palestinos, que paren de hacer la masacre que están haciendo, yo soy un antisemita, pero además, como no dije que repudio lo que hizo Hamás, estoy haciendo con esa declaración, mirá vos qué barbaridad. Porque a Banín Abiasi, por ejemplo, le dicen eso. Dice que tiene una posición en contra de la que yo llamo invasión, operación, genocidio, apartheid, limpieza étnica, que tiene una posición que no se corresponde con un rechazo abierto de lo que es Hamás. Y yo quiero acá aclarar una cosa. Nadie puede estar feliz, nadie puede regocijarse, nadie puede avalar, aplaudir, sentirse cuando una población civil indefensa es atacada. No, claro. Nadie, sea quien fuere. Totalmente. Porque solamente los malnacidos pueden disfrutar con el dolor de la población civil en esas condiciones. Que revise la DAIA también, porque ellos sí tienen gente que sale con carteles, con sonrisas como esa soldado que circula por todos los medios no, las redes, porque los medios no lo ponen, al lado de un tanque con un cartel que dice orgullosamente yo mato niños. Empiecen a revisar eso. O un embajador en las Naciones Unidas que trató de animales humanos a los palestinos. O su ministro de planeamiento del gobierno de Netanyahu, que evaluó la posibilidad de tirar una bomba de carácter nuclear sobre la franja. Si revisaran, pueden ir a buscar tranquilamente dónde están los malnacidos capaces de regodearse con el dolor de civiles indefensos. Frente a eso, que está claro, digo por otro lado, que no utilicen ni me vengan a engrupir con la idea de que yo soy antisemita porque reivindico el derecho del pueblo palestino a levantarse contra la opresión, que es lo que le recriminan, por ejemplo, a Banín Abiasi o a Alejandro Godard. Exactamente. Es decir, esto hay que entenderlo claramente, es necesario que se machaque. Yo celebro la existencia de ustedes, celebro la realización de un programa de estas características, porque precisamente lo que está faltando es, y ya sabemos, o por lo menos podemos sospechar, ya que la DAIA sospecha, yo también tengo derecho a hacerlo, podemos sospechar por qué los medios hegemónicos, que siempre se regodean con el sensacionalismo, el amarillentismo de las noticias, los cadáveres, etc. Silencio estampa, negación absoluta, y por las redes y porque nosotros tenemos nuestros propios familiares en el medio de esa situación, podemos acceder a esta verdadera despliegue cruel que está haciendo el gobierno de Israel, del Estado terrorista de Israel, sobre la población civil indefensa de Palestina, de la Franja de Gaza. Es decir, estamos obligados nosotros a explicar todo esto. Se tiene que sumar muchas más voluntades en el mundo para que se pare con esta masacre. Están agraviando la condición humana. Lo que están haciendo está mandando la condición humana a la situación de la antigüedad más retrógrada que se pueda imaginar uno. Es decir, los pasos para atrás que está dando la humanidad a partir del accionar del ejército dirigido, israelí, dirigido por el gobierno de Netanyahu, los pasos para atrás que hemos dado en materia de condición humana son inimaginables. Inimaginable. Porque acá no hay guerra, ¿eh? Esto no es una guerra. Explícame qué ejército tiene Palestina. Explícame qué poderío bélico tiene Palestina. ¿Qué flota naval tiene Palestina? ¿Qué flota aérea tiene Palestina?
contra una de las más grandes potencias de la humanidad, del universo, que son fabricantes, además de todas las máquinas para matar, ¿no? Que Israel se dedica a eso. Otro detalle a tener en cuenta, no es cualquier país, es un país, digamos, que va a la vanguardia en la producción de elementos para que el ser humano sea extinguido. ¿Qué otra cosa son las armas que fabrica? ¿Para qué uso esas armas? ¿Por qué ese uso de esas armas? Bueno, entonces, ¿qué guerra me estás hablando? ¿Contra los niños? Cuya canción más repetido es Allahu Akbar. Esa es toda el arma que tienen esos niños. Contra esos niños, ¿esa es la guerra? ¿Eso es guerra? Eso es exterminio. Eso es masacre. Eso es genocidio. Eso es no respetar la condición humana. Y me parece que ha llegado un punto en donde a eso no le podés sumar la hipocresía que en este caso específico tiene la DAIA cuando se presenta en la justicia haciéndose pasar por víctima, cuando en realidad no es otra cosa más que el brazo extendido de la ideología más atroz que nos pueda estar ocurriendo en este momento activa, que es la del sionismo desplegado sobre un territorio como el palestino. Ismael, vamos a hablar un poco acerca de lo que está ocurriendo aquí en Argentina particularmente. Bueno, hace pocos días Milei asumió formalmente como presidente y se trata de una persona, bueno, que justamente en la campaña ha ondeado, por ejemplo, la bandera israelí, pero aparte en el debate habló casi con términos similares a los que usaba Macera para referirse al aciago periodo de la dictadura. Dijo que hubo excesos. Exactamente. Y bueno, ¿cómo avisorás lo que viene teniendo en cuenta que nuevamente vemos a Patricia Bullrich como ministra de Defensa del país y a Waldo Wolf, otro también defensor del sionismo, con el mismo puesto pero en la ciudad de Buenos Aires? Y con mucha preocupación, como lo veo, con muchísima preocupación. No tengo ninguna duda que esa entente que vos estás planteando de esas personalidades, entre comillas, que nombraste, digamos, siguen con Hay un detalle que ocurrió en el debate, en el primer debate, de cuando estaban todos los candidatos a presidente. Con la excepción de Miriam Bregman, que aquí hay que reconocer a todo el bloque del FIT que ha mantenido una coherencia, una dignidad, una integridad, verdaderamente no me canso de repetirlo, ¿no? Porque ellos predican el internacionalismo, el humanismo internacionalista y lo pusieron en práctica. Y en la Argentina fueron los únicos. Los otros se escondieron abajo de la cama. Y hubo muchos que mandaron tuit o mandan alguna declaración, pero, viste, sin jugarse y diciendo, no, pero yo también tengo que pensar en, viste, que tengo algún grupo militante que tiene otro origen, entonces yo... después sí, son todos guapos, y todo, pero perdieron toda la coherencia y en cambio lo que fue el Frente Izquierda lo ha respetado absolutamente. En el debate pasaron dos cosas. Se hizo el día posterior al 7 de octubre, el 8. Y ahí teníamos posiciones de 4 candidatos, Schiaretti, Bullrich, Massa y Milei, que repudieron el ataque de Hamás, previsible, digamos, pero que fueron más allá. Milei se encargó de decir que él defendía el legítimo derecho de Israel a defenderse. Y Massa compitió con él diciéndole, yo cuando llegue el 10 de diciembre a ser presidente, si hubiera ganado, voy a decir que Hamás es un grupo terrorista. Y acá es donde aparece una de las preguntas que yo le hago a todo el mundo. ¿Quién dice quién es y quién no es terrorista? En el mundo, esa definición es la definición más política que existe y como tal no es legal, no es judicial la discusión, es política.
Y estaba viendo por ahí alguien que decía algo muy cierto. Del mismo modo que a mí me dicen terrorista, yo te digo terrorista y no mueve el amperímetro. Es una decisión política. La decisión política de unos y otros, aquí en la Argentina, que están vinculados a los factores de poder, es avalar ese genocidio. Es avalar esa masacre. A diferencia de gran parte de la sociedad civil que no la comparte. Como lo expresa, por ejemplo, con la integridad que tiene Adolfo Pérez Esquivel, como lo vimos recién, o Nora Cortiña. Claro. Salvo que se anime ahora la DAIA a decir que Nora Cortiña y Adolfo Pérez Esquivel son antisemitas, terroristas y no sé cuánta cosa más. ¿Qué puede pasar? Puede pasar porque yo de ellos espero cualquier barbaridad de esas a las que nos tienen acostumbrados, ¿no? Ismael, bueno, por último, hemos visto con mucha preocupación lo que ha ocurrido en Colombia, lo que ha ocurrido en Ecuador, lo que ha ocurrido en Chile con la represión, y quizás como un antecedente realmente para mirar con atención está el antecedente de lo que ha sucedido en Jujuy, por ejemplo. Claro. Y ahora, digamos, esa representación está concretamente en el poder, digamos. ¿Podemos esperar que suceda? Porque también está el entrenamiento del ejército del régimen israelí con las fuerzas locales. ¿Podemos llegar a ver ese escenario? No solo eso, además está la venta de armas para la represión interna. Yo espero que no. Yo espero que no. Yo creo que sí necesariamente tiene que haber una resistencia y una defensa irrestricta de los derechos que han costado tanto conseguir y que por lo tanto el pueblo argentino tiene que prepararse para atravesar no estos momentos duros como planteaba ayer el presidente, desde la resignación, sino al revés, desde una posición de lucha, desde una posición de resistencia, porque no es verdad que no hay plata, la plata está. Hablábamos fuera de cámara y yo te decía, hay un impuesto a las ganancias que no se paga cuando se venden propiedades como campos, por ejemplo. Los jueces no pagan impuesto a las ganancias. Nadie está revisando qué pasa con los que fugaron la guita al exterior. Y hay muchísima, ¿eh? Nadie toca los intereses de los formadores de precios. Nadie mira las tasas de ganancia que están fijando un par de familias importantes aquí, porque en realidad lo que están haciendo, y esto hay que decírselo a todo el mundo, están construyendo un país para 10 millones de personas. Y los otros 35, que se arreglen. Eso estaba diciendo ayer el presidente. Eso estaba diciendo ayer el presidente. Ese escenario, naturalmente, va a llevar, porque confío plenamente en la capacidad de respuesta de nuestro pueblo. Y yo creo que eso va a llevar a que quieran tomar alguna determinación de carácter represivo. Es como vos bien lo decías, el tándem Bullrich-Waldo Wolf hacen de la ciudad de Buenos Aires algo así como la caldera del diablo. Pero también hay a nivel mundial, en un proceso como el que estamos atravesando de algún modo de reorganización del sistema capitalista en general, hay como un desbocamiento, hay una especie de seducción por la cosa más cruenta y por achicar, ajustar y reprimir. Y por otro lado, hay un sistema que ha policializado la cotidianeidad. A diferencia de los años 70, donde se militarizaba la sociedad y la lucha se daba entre fuerzas armadas regulares y fuerzas armadas no regulares, por ejemplo, como era la lucha contra la guerrilla, el corolario era que siempre terminaban persiguiendo los mismos, porque aun cuando la excusa era que había guerrilla, sin embargo, cuando vos tomás la cantidad de desaparecidos que tuvimos aquí, por ejemplo, más del 50% eran trabajadores, comisiones internas. Entonces estaba muy claro quién es el enemigo. Y siempre está claro quién es el enemigo de las clases dominantes. Así que no descarto esa posibilidad. Por supuesto que no me gustaría, no quisiera, no la deseo, no la pretendo. Sería dolorosísimo volver a pasar por un hecho represivo, pero
soy consciente también de que la posibilidad está latente. Por algo están los que están, ¿no? Porque yo creo que ellos son conscientes de que el pueblo argentino, yo tengo la confianza, verdaderamente tengo confianza en el pueblo. Porque tampoco soy de los que creen que son unos marmotas los que votaron a Milei. Creo que mucha gente sufrió una emboscada con el último gobierno, que había prometido llenar la heladera, que había prometido el asado los domingos, y no pasó nada de eso. Y yo creo que la gente que sufrió la emboscada, en Milei vio un escape, y se escapó. Desde la lógica es perfectamente lógico. Así que no estoy tan de acuerdo con esos que de algún modo degradan a quien votó a Milei. Sí estoy en desacuerdo con episodios casi te diría surrealistas como los que vimos ayer, donde un tipo te está diciendo ahí arriba cualquier verdura, hablando en términos barriales, porque mandó fruta de la peor manera, decir que estamos con riesgo de caer en 15.000% de inflación anual. No sé quién dijo que probablemente esos números se los pasó Conan, el perro, ¿no? Pero que realmente da para pensar eso. No sé si no fue Miriam Bregman, la que me parece que fue ella quien lo dijo. Pero es verdad, es decir, tiran cualquier cosa y vos no podés aceptar que partamos la discusión desde esta barbaridad que tiene una explicación. Es el catastrofismo para que después te digan, y viste, mirá con lo que estábamos y no se podía hacer mucho. Y como la gente, en general, nosotros también somos víctimas y en alguna medida responsables de haber perdido la batalla cultural, donde la racionalidad, el estudio, el conocimiento, el chequeo, la discusión, el debate, todo eso quedó afuera. Se reemplaza por una emocionalidad, la posverdad, etcétera, acompañado por un despliegue de medios de comunicación que le son completamente funcionales y que hacen de esta confusión generan estas respuestas desesperadas de gente que repite y al repetir blanquea y legitima, sin entender muchas veces, sin conocer, sin saber lo que está repitiendo y legitimando. Vuelvo a insistir, la imagen de ayer de un presidente que dice no hay plata, lo miente porque, insisto, la plata está, pero dice no hay plata y vos lo aplaudís abajo, en un país que tiene un grupo que concentra mucha riqueza y que en los últimos años despegó la desigualdad a niveles insospechados, bueno, algo está pasando, ¿no? Independientemente de que eran pocos, porque en realidad era el asfalto y un poco más del asfalto de la avenida Entre Ríos lo que estaba de gente. Pero bueno, ese es el material que había ahí. Y eso es lo que vimos ayer y lo presenciamos ayer. Y por otro lado, un dato no menor. Yo me pregunto, de los países que en algún modo mueven las fichas en el mundo, ¿qué representación había ayer? De Estados Unidos mismo, de China, de Europa. Rusia, sí. ¿Quién vino? Zelensky. Zelensky vino. Un marginal, un tipo que es de lo más, te diría, patético de Ucrania. Bolsonaro. ¿Eso te da legitimidad para hacer qué? ¿Para hacer qué cosa? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y no me quiero escapar de decir algo que me parece que es necesario remarcar también, a propósito de Ucrania y a propósito de Palestina, que fue lo que nos convocó. ¿Alguien alguna vez me va a explicar por qué esa doble vara? ¿Por qué, por ejemplo, los diputados de Juntos por el Cambio, cuando fue la guerra con Ucrania, salieron, yo los respeto y me parece que fueron correctos, con la bandera de Ucrania acá en el medio, qué sé yo, y poco menos? ¿Cuál es la doble vara
que hoy hace que oculten, nieguen, ninguneen y de algún modo se transformen en cómplices silenciosos de lo que está ocurriendo con el pueblo palestino. No sé, me pregunto, ¿no? Y lo mismo que a los medios de comunicación, lo mismo que a los periodistas que tanta énfasis le ponen frente a las muertes. ¿Que hay muertos de primero y muertos de segunda? ¿Y los nuestros son siempre los que no valen nada? Es para preguntárselo nomás. Nos quedamos con eso, estimado, y bueno, te agradecemos mucho por tu presencia aquí hoy en el programa. Al contrario, gracias a ustedes siempre es un placer y vuelvo a reivindicar la existencia de este tipo de programas porque sirven por lo menos para divulgar lo que los medios hegemónicos se empeñan en ocultar. El Frasco, Medios sin Cura.